Nación y vamos a hablar sobre este tema con Jorge Bornoroni, consultor político. Gracias por atendernos, Jorge. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Nuria? Muchas Bien, gracias por la invitación. por favor. Bueno, no sé si estuviste siguiendo la exposición por cómo viene del jefe de gabinete. Sí, muy atento a lo que, digo, casi atado exclusivamente a lo que protocolarmente se había resuelto vía escrita. Digo, Ujú. no se sale mucho de ahí, más allá de alguna intervención adicional de los legisladores, como fue en su momento de Del Caño y algún que otro, pero no mucho más que eso, no se corre un ápice tampoco, no agrega ningún dato y se mantiene dentro de lo esperado, digo, ¿no? O sea, siempre manteniendo la postura del gobierno, mostrando los éxitos por sobre los fracasos y poniendo blanco sobre negro en términos de, en principio, con una suerte de transparencia. Ujú. Em, ¿Crees que, digo, lo que viene comentando alcanza, las explicaciones que va dando alcanza? También es cierto que es el más político de todos los ministros que tiene, ¿no? El presidente Milei. Entonces no es algo para él estar ahí de una tensión extrema, imagino. Para nada, al contrario, uno lo ve con una solidez enorme. Digo, en términos, si uno quisiera ver al personaje propiamente dicho, porque en términos de funcionario es una persona muy entrenada, con una trayectoria enorme, que es muy sólido hablando, muy contundente y muy firme, no deja lugar a ningún tipo de vacilación, lo cual eso también puede llegar a generar dudas en el arco político, pero para el otro lado, para el televidente, para el vecino de a pie, eso no, la verdad que va a dejar mucho, digo, no va a haber ahí ningún margen de error. Ujú. Ahora, por el otro lado, sí, a nivel político, en términos de las explicaciones o de la ampliación de esas explicaciones, sí, ahí va a quedar una deuda importante porque todas las preguntas y todas las intervenciones que se hicieron ya en la etapa previa es como que se vienen a reafirmar, como pueden ser también el caso de algunas provincias. No ha llegado, pero digo, yo me adelanto a lo mejor a lo que pueda llegar a sostener en el tiempo. Reclamo de cajas previsionales o de deudas previsionales que existen con algunas provincias, o reclamos de determinadas inversiones también con algunas provincias en particular, con algunos proyectos que en su momento habían sido avanzados y ahora están frenados, como pueden ser la construcción de universidades públicas, Ujú. entre otro tipo de cuestiones. Eso va a quedar ahí un sabor un tanto amargo, anclado justamente en el discurso inicial, porque recordemos que a todo esto, desde que inició la gestión a hoy, recién es la primera vez que un jefe de gabinete va a participar y, como quien dice, y lo pongo entre comillas en términos vulgares, dar la cara por el ejecutivo de todas sus acciones, ¿no? Ujú. Em, Esta idea de que el gobierno puede decretar la nulidad de una ley, que el gobierno puede cambiar con una norma una ley, que el gobierno puede publicar, como hoy en el boletín oficial, que rechaza un cuestionamiento o una impugnación a la designación de un juez. Digamos, esto a la fuerza va a quedar como legitimado, es algo que puede hacer el presidente, tiene las facultades como para hacerlo. Las facultades están otorgadas en virtud de la reforma del año 94. A partir de ahí, todo ese tipo de reformas fueron muchas de las que están otorgadas en las reglamentaciones después de cómo se van instituyendo. Ahora, el punto está en que muestran una debilidad enorme al poder legislativo en términos de representar y ser los representantes los que gobiernan y que deciden por el pueblo, cuando después terminan en un puñado de dirigentes del Poder Ejecutivo con delegadas facultadas del legislativo en términos constitucionales y que puede hacer y deshacer de la administración de los recursos y de las decisiones un poco hasta en términos caprichosos cuando no se atañe a su proyecto político, ¿no? Ujú. De todos modos, ¿cree que va a haber una resistencia a que eso sea así? Digo, está pasando, el presidente pretende Sí, que eso sí. suceda. Ahora, ¿va a haber una resistencia a que se legitime y que esto se normalice? No sé si términos sería resistencia, no, Uriel, porque la verdad que creo que hay una cuestión de contrapesos. Lo que sí me parece que cuando comienzan este tipo de gobiernos, donde no hay mayoría en las cámaras bajas o en las cámaras altas, siempre los procesos de negociación son más amplios y siempre se trabajan en
reformas muy profundas que exceden a los códigos, ¿no? Digo, a los códigos procesales, los códigos penales, pero sí de reformas estructurales de cómo abordar la administración pública. Esto ya ocurrió en los 90, ocurrió en los principios del 2000. Siempre cuando tuvimos este tipo de cuestiones es cuando más los procesos de negociaciones se dan, hay mucho contrapeso, hay mucha atomización de las oposiciones, sobre todo porque vienen con representaciones de gobernaciones, de liderazgos provinciales o de liderazgos subnacionales con algunas apetencias que van con otra lógica y que se desencuentran en cómo llegar a un objetivo común. Eso puede llegar a dilatar un poco las expectativas y obviamente que eso altera la ansiedad social con la cual uno espera respuestas inmediatas a determinadas cuestiones como a lo mejor puede hacer la inflación, la reactivación económica, el aumento del pleno empleo, inversiones extranjeras directas, etcétera, etcétera. Los diputados también es acerca de, por ejemplo, el salario, lo que cobra Caputo, qué va a pasar con el tema de los fondos reservados para la CIDE o cuál es la influencia real que tiene Santiago Caputo sobre la CIDE. Después este tema que durante las últimas horas se habló tanto, ¿no? El acceso a la información pública ahora limitada por el gobierno nacional. Digo, ¿le parece que el gobierno tiene claro cómo contestar en todos los sentidos, como para que estos sean temas saldados? Porque digo, lo del acceso a la información pública, hay un cuestionamiento de todos los sectores, de la limitación que pone el presidente ahora. Porque además va a dejar, digo, ¿quién va a pasar a decir? ¿Va a haber una nómina de que es privado y que es público en la vida del presidente? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se define? Y por otra parte, respecto de las primeras cuestiones que decía, el gobierno también entiende que una figura sin cargo como la de Caputo genera por lo menos el ataque fácil de parte de la oposición. Sí, claro, Por el hecho de que no absolutamente. tiene que rendir cuentas. Claro, absolutamente, porque digo, es blanco automático desde el momento de que, como quien dice, todo lo que haga bien o todo lo que haga mal va a estar siempre sujeto a duda y a una tela de juicio permanente, porque nunca se va a conocer a ciencia cierta cuánto de eso tiene que ver con el objetivo real de su condición natural, de su rol, o cuánto de eso tiene que ver con alguna mezquindad personal que va escondiendo detrás de eso y puede llegar a derivar después. Lo vamos a ver, digo, en el tiempo con a lo mejor si hubiere algún enriquecimiento ilícito. Si hubiere, digo, vamos a trabajar todos potenciales que van a ser muy difíciles de probar, sobre todo porque justamente lo que estamos nosotros es regulando esconder este tipo de actividades. Tienen una argumentación potente desde el punto de vista que trabaja sobre de la cuestión esta, digo, decir, bueno, miren, estamos hablando de la CIDE, estamos hablando de lo que tiene que ver con secretos de Estado, tiene que ver con actuaciones que son justamente pérfidas, son justamente estratégicas, son justamente que resuelven cuestiones de Estado que nos benefician a todos. Ahora, el punto está en eso. ¿Cuánto de eso tiene que ver con se transparenta determinados gastos o no? Supóngase, a lo mejor, pensemos en voz alta y haciendo alguna elucubración de gasto. Una contratación de una tanqueta privada o alguna hotelería privada durante un tiempo determinado, viajes internacionales en primera línea, visitas a países extranjeros por mucho tiempo, cenas con alcohol, y bueno, cualquiera puede ser, el motivo no va a ser cualquier sea el gasto, no va a ser motivo de investigación porque justamente va a estar justificado en esta razón. Ahora, esto Nuria no va a caer muy bien porque justamente, pues digo, por un lado tenemos esta cuestión de ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Cuál es el miedo o cuál es lo que se atenta en Argentina que tenemos que realmente proteger con secreto de Estado tanto dinero o tanta inversión del erario público? Digo, ¿qué es lo que tanto tenemos que investigar o esconder? ¿Qué está pasando a nivel de poder o de construcción de poder para que todos los argentinos estemos en tela de juicio?